Pero bueno, ahora vamos a hablar de un personaje importantísimo en la historia de México, más ahora. A mí la historia me encanta desde niño en la escuela. Yo sufría con la física y la biología y la química y las matemáticas, el cálculo, pero amaba la historia porque tuve muy buenos maestros de historia que siempre nos decían que para entender el presente y entender hacia dónde vamos, hay que entender la historia. Y cuando entendemos la historia, el contexto cambia completamente. Y ahora que tenemos a una nueva presidenta mexicana, la primera mujer electa en forma democrática al gobierno de México, pues es muy interesante voltear los ojos a la primera mujer que gobernó México en un tiempo corto, aproximadamente 2 años, según recuerdo. Y la maestra Lourdes Ibarra estuvo con nosotros, historiadora, y me regaló este libro que he estado recomendando muchísimo, no lo he terminado, pero que se llama 60 años de soledad, que es la vida de Carlota después del Imperio Mexicano. Pero habla, obviamente, el libro empieza hablando de esos años en que Carlota, Maximiliano, que según lo que aprendo en el libro, no servía ni para un café, o sea, no te solucionaba nada, era un bueno para nada, ¿no? Así como lo estoy entendiendo, Carlota era una fregona y Carlota era súper liberal y traía ideas maravillosas. Lo que pasa es que no la dejaron ser. Así que invitamos de regreso a la maestra Lourdes Ibarra, historiadora. Muchas gracias por el libro. Este es el tuyo, pero gracias, me está encantando el libro. Es que es un libro muy interesante. Sí, y Carlota es muy interesante. Carlota es muy interesante. El libro está muy bien documentado. Es un trabajo extraordinario del historiador. Pero además nos enseña una cosa, Marco, muy interesante. La historia nunca está acabada. O sea, el libro nos demuestra que una imagen que teníamos aparecen documentos, aparecen cartas, aparecen las bitácoras de los médicos y nos resulta que el personaje es otra cosa. Ajá. Entonces hay que estar siempre en tratar de entender esa para adecuar nuestra percepción de la persona y de los sucesos. Exactamente, y para entender mejor al México de hoy, pues hay que entender justamente esa época de Benito Juárez, del Imperio Francés, de Maximiliano y Carlota. A mí Maximiliano me cayó muy gordo hasta el momento. No es mi personaje favorito, pero Carlota la amo. Y nunca pensé que me iba a interesar ese personaje. Sí, no, es que además la oscuridad, porque Gustavo nos señala, ¿no? 60 años de soledad. El término es perfecto. O sea, parecía que desapareció de la vida y no ahí está esa mujer. Sí. Yo todavía no acabo el libro, pero justamente hoy está Gustavo Vázquez Lozano, autor de este libro, 60 años de soledad, la vida de Carlota después del Imperio Mexicano. ¿Dónde andas, mi querido Gustavo? Te saludo con cariño. ¿Estás en Coahuila o en qué parte de México andas? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo, Marco Antonio. Libro, felicidades, gracias por escribirlo porque lo estoy disfrutando muchísimo. Es de esos libros que no puedes dejar de leer, que le das vuelta a la página y le vuelta a la página y luego lo dejas a un lado y reflexionas y dices, wow, qué maravilla. Pero yo te pregunto a ti, ¿por qué a un mexicano, a una mexicana de hoy, ¿por qué sería relevante leer un libro sobre Carlota y la vida hoy en 2024? Bueno, fíjate que como escritor yo siempre estoy procurando encontrar temas, personajes que son poco conocidos, que están hasta un poquito escondidos, que fue el caso de mi otro libro, el de Victoriano Huerta, y Carlota y Maximiliano como pareja, casi siempre los desdeñamos cuando vamos al castillo de Chapultepec, los vemos como una pareja interesada en el lujo, en los cuentos de hadas, en el imperio. Me decían alguien por allí, es que Maximiliano lo único que le interesaba era ver dónde iban los cubiertos, dónde iba el tenedor y se dedicó a legislar sobre eso. Totalmente falso. La verdad es que como pareja, Maximiliano y más Carlota tuvieron una profunda vocación de legislar en este país para cambiar una realidad que ellos veían que hacía falta mucha justicia. Uh-huh. Sí, o sea, lo que estoy leyendo en el libro es como Carlota, bueno, los traen, según lo narras en tu libro, los traen a México los conservadores que estaban en contra de Benito Juárez. Benito Juárez era el liberal y estaban los conservadores. Benito Juárez, leyes de reforma, le habían quitado el poder a la iglesia. Entonces ellos, esperanzados de que le regresaran el poder a la iglesia, corrígeme si estoy mal, aquí están, yo nada más soy un lector, les ofrecen este imperio,
pensando que aquellos van a venir como conservadores y les sale el tiro por la culata, porque Maximiliano y Carlota le salen más liberales que el mismísimo Benito Juárez, ¿no? Sí, eran más radicales. De hecho, el conflicto de Maximiliano con la iglesia es muy importante, porque ellos pensaban que les iba a regresar su posición, les iban a regresar el poder, los bienes, y no, él al contrario. De hecho, los mismos liberales, el conflicto con la iglesia en México va más allá de Maximiliano y de Juárez. Es un conflicto de poder que viene desde la colonia. La iglesia como institución tenía mucho poder porque le convenía al Estado español. Entonces, cuando tú quieres crear un Estado laico, moderno, te vas a encontrar con una institución que tradicionalmente tiene mucha fuerza. Y esa es la lucha del siglo XIX. Claro. Regresar a la iglesia a lo que debe de ser y el Estado lo que debe de ser. Sí, a separarlos. Exacto. Y Carlota y Maximiliano, mi querido Gustavo Vázquez Lozano, autor de este libro, llegan a México y no apoyan a la iglesia, al contrario, ¿no? Empiezan a hacer cosas hasta más liberales, ¿no, Gustavo? Ellos ratifican las leyes liberales que vienen hasta el momento, y lo que a ellos se les critica mucho es haber llegado como una pareja extranjera, como a imponer, apoyados por un ejército extranjero. Pero creo yo que hay que ponernos también en el contexto, en el momento. México tiene apenas 50 años de independencia, una cosa así, y nada más no logra México pacificarse, se está desbaratando. Se separa Yucatán, aunque regresa, se separa Chiapas, se pierde Texas, se pierde la otra mitad. Entonces, los conservadores, que son quienes invitan a esta pareja, dicen, perdidos somos si no viene Europa a nuestro auxilio. Ya sabemos ahora lo que pasó y lo que no pasó, pero en ese momento era, ¿qué va a acontecer con México si sigue esta eterna lucha entre liberales y conservadores y México desgajándose? Claro. Es en este contexto que llega esta pareja. Sí, y lo interesante es que Carlota, como nos decía la maestra Lourdes Ibarra, aquella vez que estuvo con nosotros en el programa y me regaló el libro, es que Carlota fue la primera mujer que gobernó México. Claro, no fue electa popularmente, la trajeron, la impusieron, sí. pero fue durante un par de años, sobre todo donde Maximiliano se ausentaba bastante, ella era la que se quedaba con el poder y estaba promoviendo leyes para proteger literalmente al pueblo. O sea, ella estaba muy en contacto con la pobreza y las necesidades. Y sobre todo con esta disparidad del indígena. De hecho, y lo dice Gustavo en el libro, hay cosas que pretendieron hacer que no salieron más hasta el programa del Partido Liberal en 1906. Era muy, muy adelantado lo que estaba claro. Ya queriendo. Sí, Carlota quería escuelas públicas, hospitales, quería que los dueños de las tierras que prácticamente tenían esclavitud a los indígenas les pagaran hospitalización y servicios médicos. No golpear, pagar en efectivo. O sea, son no cosas... golpear, importante, porque sí. En esos tiempos no había como que una... O sea, si un dueño de la hacienda consideraba que un empleado casi esclavo le fallaba, lo golpeaba, era el castigo. Deja tú que lo golpeaba. Hay haciendas, sobre todo en la zona de Yucatán, que tenían como carcelitas. Ahí los encerraban. O sea, pero el mismo hacendado, el dueño... era el dueño y señor. O sea, pagaban con la imagen del... Había moneda, papel, con la imagen del dueño de la hacienda, y con eso les pagaban para comprar en la tienda de raya. Bueno, eso y la ya tienda de raya era de ellos mismos. Claro. O sea, el dinero no pagaban. O sea, no, nada más vivían. Circulaba el dinero. Y siempre tenían crédito, pero sí aguantaba. Pero era una semiesclavitud. Ahora, y sobre todo en Carlota, yo me gustaría orientarla a que siento que es avanzada en su concepto de política social, no de beneficencia. O sea, evidentemente la gente rica dona y da y mantenían orfanatos o demás, pero la idea de Carlota va más allá, va como una política de Estado. Sí. Esto es lo que es interesante. Sí, y financiado con su fortuna personal. Sí, se gastaba su dinero. Su dinero. No, porque México estaba quebrado, básicamente. Estaba endeudadísimo, le pagaba un montón a España. Entonces ella ponía de su dinero para ese tipo social. De obras. ¿Qué más hacía Carlota, mi querido Gustavo Vázquez Lozano, autor de este libro? ¿Qué más hacía Carlota que hoy, si leemos tu libro, nos puede sorprender y decir, bueno, ¿cómo es posible? Porque estamos hablando de ¿qué año? 1862, 63, 64. ¿Qué más hacía? Porque digo, no quiero spoilear el libro porque está buenísimo. Sí. Pero ¿qué más hacía que nos puede sorprender? ¿Y qué pedía ella o qué quería hacer como política social que todavía hoy en 2024 sigue siendo una buena idea? Fíjate, por ejemplo, por mencionar algún detalle un poco trivial, ella
pedía que todas las personas tuvieran al frente de su casa un árbol y lo cuidaran. Este es un detalle que podía parecer menor, pero a mí me encantó el detalle de tener un árbol afuera de tu casa. Podía, por ejemplo, que se eliminara el castigo corporal en las escuelas, además del trabajo en las escuelas. Imagínate, todavía a mí me tocó cuando yo era niño el castigo corporal, el barazo, el reglazo, y ella ya desde entonces en su legislación está proponiendo esto. Y una cosa mayor, una cosa que me parece más interesante. Antes de la llegada de Maximiliano y Carlota, el gobierno de México está en guerra con Yucatán, en la guerra de castas, con la masacre de indígenas y los indígenas respondiendo en especie también. En el imperio hay paz con Yucatán. De hecho, tratan de proclamar a Carlota como reina o emperatriz de la península. Y en cuanto ellos se van, se reanuda la guerra de castas. De pasar de una política de exterminio de los mayas, Carlota incluso piensa en hacer un museo, en rescatar. Pensemos que en este momento no hay una política de indigenismo, ni siquiera un aprecio por el pasado de México, y mucho menos por el presente indígena. Esto a mí me parece muy interesante. Súper interesante. Y aparte quería sanear las finanzas, ¿no? Porque México estaba quebrado, le tenía que pagar un montón de dinero a España por los soldados que había en México. Y yo estoy en la parte del libro donde va ella desesperada a hablar con Napoleón, a pedirle que le dejen de cobrar a México por los militares y que México tenga su propio ejército y que ayuden a sanar las finanzas. Le pide incluso más dinero para poder financiar y arreglar. Claro, la pobre no sabía, la pobrecita Carlota no sabía qué era lo que estaba pasando detrás de cámaras, mi querido Gustavo. ¿Por qué Napoleón Así no es. pela a Carlota y le da a tole con el dedo, literalmente, como decimos nosotros? ¿Qué había detrás de cámara sucediendo en la historia de México? Fíjate, Marco Antonio, que para mí el verdadero villano de esta historia es Napoleón III. Exacto. Francia, la Francia de Napoleón III, porque vienen y los ponen engañados, pensando que todo el mundo los quiere aquí en México, pero les están cobrando la mitad de los ingresos de las aduanas, que es pues prácticamente la única fuente de ingresos que tenía el gobierno. La intervención de Francia no fue gratis. Sí, vamos a intervenir en México, pero me vas a pagar y le vas a pagar el sueldo a mis soldados y me vas a pagar cada año tantos millones de francos mientras yo esté allí. Entonces, el colmo, invaden México y aparte le cobran a México. Claro. En este caso a Maximiliano y Carlota. Pero Carlota quería terminar con eso, justamente. Va y le pide a Napoleón que Justamente. termine. O sea, Carlota era la más nacionalista en ese momento, pidiendo que liberaran a México de ese yugo financiero. Bueno, y yo aquí diría dos cosas Ajá. importantes. Una, no es que Carlota sea o no nacionalista en un momento determinado, sino que el concepto que tenemos hoy de una monarquía de europea que venga no estaba tan satanizado como nosotros lo vemos ahora. Claro. O sea, los reyes cambiaban de país y en el momento en que cambiaban, porque se casaban, etcétera, bueno, asumían la nacionalidad. Ella Claro. hasta la muerte, lo dice perfecto Gustavo, la bandera mexicana ondeaba en el Palacio de Bouchot. De hecho, O sea, la reciben en Francia con la bandera exacto, mexicana. y a lo largo del tiempo, y para ella el oír el himno nacional le representa una emoción porque se asumen como parte. Y a otra cosa que sí me gustaría jalar, no es nada más el dinero, es que si nos vamos así de la historia, como digo yo, de un helicóptero para ver todo el conjunto, resulta que estamos en lo que se llama el imperialismo moderno. Francia tiene un conflicto importante con Inglaterra, se están disputando el mundo periférico. México no es nada. Yo, de hecho, pienso que el dinero que puedan sacar o no, sí es importante, pero lo que es importante es frenar a la cultura anglosajona. El gran rival de Francia es Inglaterra. Se están peleando el mundo, es lo que llamamos nuevo imperialismo. La revolución industrial trajo un cambio tan rotundo en el mundo que no me interesa solo tener un pie o quedarme con una colonia como antes, sino los recursos, la mano de obra y sobre todo, a dónde voy a vender mi gran producción industrial. Claro. Entonces, estamos dentro de un mundo más grande y al mismo tiempo los países, Bismarck, tratando de hacer la unidad alemana. Claro. Ahora. Entonces es muy complejo. Sí, vamos a hacer una pausita y cuando regresemos seguiremos hablando porque obviamente nos falta hablar de un tercer país en esa parte de la historia de Estados México Unidos. que se llama Estados Unidos, que no le hacía la menor gracia que su vecino del sur
fuera parte del Imperio francés. Y obviamente el apoyo ahí, bueno, eso lo aprendimos en la escuela, el apoyo a Benito Juárez para que regrese al poder y deshacerse del Imperio francés. Volvemos después de una pausa, está interesante el tema aquí en Radio Fórmula.